La línea 8 fue la 10ª línea en construirse en el Distrito Federal. A lo largo de los años, su creación en los planes maestros ha cambiado, tanto en su derrotero y su identidad, pasando por varios cambios, proyectos, suspensiones y modificaciones, a pesar de ser la 8ª línea del sistema en su nomenclatura, por factores externos, hicieron que cambiara a como hoy la conocemos, así que dime, ¿quieres conocer las curiosidades de la línea columna vertebral? Garibaldi/Lagunilla. La estación Garibaldi debe su nombre a la conocida Plaza Garibaldi, famosa por ser lugar de reunión de los mariachis, por lo que el emblema o logotipo de la estación está formado por una guitarra y un zarape, que rememora a estos tradicionales grupos de música mexicana. La Plaza Garibaldi es una importante atracción turística de la ciudad, rodeada de bares, restaurantes y centros nocturnos frecuentados por turistas. Asimismo, cerca a la estación se encuentra el conocido y abandonado Teatro Blanquita. Debido a su posición céntrica, Garibaldi presenta una gran demanda de usuarios a todas horas, y asimismo la convierte en una de las estaciones de transferencia más concurridas de la red. En 2009, Garibaldi tuvo un cambio de nombre, cuando se le agregó el segundo nombre de Lagunilla, para denotar sus cercanías con el mercado del mismo nombre. Tanto el símbolo así como la estación continua a línea B no sufrieron cambios por esta situación. Bellas Artes. La estación se llama así por estar situada en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. El icono de la estación representa una imagen estilizada de ese recinto. Actualmente se encuentra el mural, Visión de un artista mexicano sobre Francia de Rodolfo Morales y Visión de un artista francés sobre México de Jean-Paul Chambas, en la parte alta del andén de la estación, en la línea 8. San Juan de Letrán. El eje central Lázaro Cárdenas, antes conocido como Avenida San Juan de Letrán, le dio su nombre a la estación. A su vez toma el nombre de una de las 5 basílicas patriarcales de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán, sede de la diócesis de Roma, la que se conoce como la principal iglesia de Roma y todo el mundo. Su símbolo es la silueta de la Torre Latinoamericana, uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, y situada a 2 cuadras de la estación. Anteriormente, donde hoy se encuentra la salida del lado poniente, se encontraba el restaurante Cafetería Superleche, el cual se dio ante el terremoto de 1985, siendo destruido uno de los edificios y cafeterías más iconos de la ciudad para ese momento. También a unos metros de los edificios, que creo no necesita presentación, o que piensan a donde siempre voy. ¿Verdad? Friki, Plaza. Salto del Agua. El icono representa un fuente de agua, ya que anteriormente, desembocaba el acueducto de Chapultepec, el cual venía de dicha zona, a través de la avenida Chapultepec y Arcos de Belén, la cual fue mandada a construir en marzo de 1779, aunque hoy en día ya no se encuentra por el crecimiento en la ciudad. También se encuentra la Capilla de la Inmaculada Concepción, conocida como la Capilla del Salto del Agua, en los cruces de Arcos de Belén y Eje Central. Doctores. Recibe su nombre por estar situada en la colonia Doctores, que a su vez es llamada así porque todas las calles de la zona tienen nombre de médicos pertenecientes a los médicos académicos de la Reforma, por lo cual el icono de la estación representa el busto de 2 doctores. Se encuentra al sur del centro histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. Obrera. Debe su nombre al hecho de que se encuentra en la colonia obrera, y su emblema es un casco y 2 engranes, símbolos del trabajo de los obreros.
¿En serio? ¿Otro icono raro? Otro icono el cual es bastante raro y que de seguro de niños nunca le entendieron. El 6 de julio de 2011, ocurría un acto de celos en esta estación, una mujer y una enfermera cayeron a las vías, momento que un MP-82 se acercaba, afortunadamente el tren alcanzó a frenar a tiempo, aunque las mujeres quedaron atrapadas debajo del tren, rápidamente fue evacuado la estación y paramédicos y policías activaron el protocolo para sacar a las mujeres, y más recientemente, el día 30 de diciembre de 2024, un tren sería afectado por cortocircuito en la barra guía provocando un incendio, siendo afectado el servicio y el tren involucrado. Chabacano. El icono representa un chabacano, un fruto que se dio en esa parte de la ciudad, gracias al río Piedad. Actualmente esta estación es la más baja en afluencia de las tres, ya que sus entradas se encuentran afuera de solitarias calles, además de estar entre las dos estaciones de las líneas 2 y 9. La Viga. Debe su nombre a estar situada cerca de la calzada de la Viga, y por el nombre que recibe el centro de distribución de pescados y mariscos conocido como Mercado de la Viga. El nombre de este mercado se debe a que en el siglo XIX en esta zona se encontraba un embarcadero, ya que hasta aquí eran los límites de la ciudad y había chinampas en la zona y canales. El principal canal era el de la Viga, que conectaba a Chalco, Xochimilco y Texcoco y era muy visitado por paseantes, quienes navegaban en las famosas trajineras. Pero esto terminó a principios del siglo XX, cuando se decidió entubar estos canales para permitir el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad. El símbolo de la estación representa la silueta de dos peces o pescados. Santa Anita. Recibe ese nombre debido a la colonia cercana a la estación. Su icono representa la silueta de un vendedor en su canoa. Esto se debe a que, antiguamente, existió el embarcadero de Santa Anita, a donde llegaba la zona de Chinampas, y el lago de Texcoco, y los agricultores solían vender su cosecha en la zona. En las cercanías, se encontraba el embarcadero de la Viga, en donde los visitantes solían alquilar una canoa y recorrer los canales de forma similar a como actualmente se recorren los canales que hay en la delegación Xochimilco. Actualmente esta estación es una de las más originales en arquitectura y más grandes, y a la hora de su construcción fue hecha a cielo abierto. Coyuyá. Coyuyá, del náhuatl Coyuyá, donde se hacen los cascabeles, debe su nombre al hecho de que está situada cerca de la avenida Coyuyá. El símbolo de la estación muestra un pie con cascabeles en el tobillo, que se usa para simular cascabeles al bailar. El día 20 de junio de 2025, derivado de las lluvias que se presentaron en la ciudad, se tuvo que suspender el servicio entre las estaciones Coyuyá y Iztacalco, por lo que se activó el SEFI entre estas interestaciones, y dividirse el servicio de esta, siendo los recorridos de Garibaldi a Chabacano y de Apatlaco a Constitución de 1917. La silueta de la estación representa el arco de acceso al atrio de la iglesia del convento de San Matías, primer templo católico característico del rumbo. Iztacalco es una palabra náhuatl compuesta por los vocablos Iztadl, sal, calle, casa, y co, lugar, por lo que significa en la casa de la sal, es decir, lugar donde se recoge o produce la sal. Al concluir la conquista española, los frailes franciscanos evangelizan a los pocos habitantes del lugar y establecen el convento de San Matías. En esa época los habitantes no eran más de 300 y la población se mantuvo estable debido al aislamiento del pueblo. Iztacalco sufre modificaciones en su territorio y en 1978, mediante una ley orgánica, se convierte en una de las 16 delegaciones políticas en que se divide la Ciudad de México. El día 14 de noviembre de 2011, se llevaría a cabo un evento vandálico en la estación. Varios estudiantes ingresaron a los andenes para lanzar petardos y grafitear dentro de un tren y en las instalaciones de la estación. Afortunadamente no hubo heridos y solo fue el susto. Apatlaco. El icono de la estación es una vivienda o templo azteca en cuyo interior se ve agua hirviendo, ya que Apatlaco es un término náhuatl cuyo significado es lugar de baños medicinales.
La parada se ubica en las colonias Magdalena Atlazolpa, Nueva Rosita, Apalaco y Unidad Habitacional Los Picos. Aculco. El icono de la estación es una ola de agua en un canal, ya que Aculco es un término náhuatl cuyo significado es lugar donde tuerce el agua. La estación recibe ese nombre por encontrarse en la colonia Pueblo Aculco. Escuadrón 201. El icono de la estación es el emblema de la agrupación de la Fuerza Aérea Mexicana, el Escuadrón 201, que fue enviada como parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, ya que en 1942 los alemanes, al ver la neutralidad de México, dieron la orden de hundir barcos. Entre esos estaba el Potrero del Llano, Faja de Oro, Tuxpan, Las Choapas, Oaxaca y el Amatlán, con lo cual el presidente general Manuel Ávila Camacho le declara la guerra a las fuerzas del eje. La estación recibe ese nombre por encontrarse en la colonia Escuadrón 201. Atlalilco. La estación debe su nombre al medio pueblo de Atlalilco, del que forma parte el barrio de Santa Bárbara. Antes de ser absorbida por la mancha urbana de la Ciudad de México, Iztapalapa estaba organizada de la siguiente forma. Se dividía en 8 barrios que a su vez se agrupaban en 2 pueblos medios. El oriente de la localidad histórica de Iztapalapa corresponde al medio pueblo de Axomulco, y el poniente al medio pueblo de Atlalilco. El icono que identifica a esta estación es un pozo de agua. Actualmente esta estación conserva la correspondencia más larga del metro, teniendo una distancia aproximada de 880 metros, en el transbordo entre línea 8 y la línea 12, se debe a una muy mala planeación de la línea 12. El proyecto original nunca tenía contemplado hacer de Atlalilco una estación de correspondencia, se tenía planeado construir una estación llamada Axomulco denominada al principio del proyecto como Del Paso, la cual conectaría ambas líneas. Sin embargo, la estación fue cancelada por inconvenientes presentadas con la línea 8, ya que para realizar la construcción, se tenía que cerrar parte del tramo operativo de línea 8 durante varios meses y con el argumento de no afectar a los usuarios, se decidió por cancelar las obras de construcción y desechar la estación. A raíz de ello se tomó la decisión de hacer de esta estación, en una de correspondencia forzada, al ser la estación de la línea 8 más cercana para realizar la conexión con la línea 12, dando origen al transbordo más largo de la red, y desplazando como el más largo, al transbordo de la estación La Raza, de las líneas 3 y 5, que ocupó ese lugar desde 1982 hasta 2012. Iztapalapa. El icono de la estación representa al sol, el icono hace referencia a la ceremonia del Fuego Nuevo celebrada en la demarcación. El nombre de la estación se debe a su cercanía con la sede oficial de la alcaldía Iztapalapa. La estación se ubica entre la colonia El Santuario y el barrio de San Pablo, en el centro histórico de Iztapalapa. En esta estación se localiza el mural Cosmos o la historia del principio de Janitzio Escalera Coria. Realizado en cerámica policromada, ocupa una superficie de 9 metros cuadrados. El mural es similar a otro del mismo autor que se encuentra en el edificio de posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, y que tiene imágenes relacionadas con la creación del universo. Cerro de la Estrella. Se ubica sobre la calzada Ermita Iztapalapa, al pie de las estribaciones del Cerro de la Estrella. El icono representa gráficamente el nombre de la estación, ya que muestra un cerro con una estrella al fondo y 3 cruces, ya que en la alcaldía Iztapalapa, desde hace 190 años cada año durante Semana Santa se representa la pasión y muerte de Jesús, y es precisamente en dicho cerro donde se representa la crucifixión. La ceremonia del Fuego Nuevo se realiza actualmente el día 19 de noviembre de cada año en el Cerro de la Estrella, Huizachtepetl, como parte de los festejos de tradición de los pueblos originarios, tomando como base las fechas en las que se realizaba dicho ritual durante el siglo XVI. Coincidiendo astronómicamente con el paso cenital de las Pléyades durante ese siglo, aunque en la actualidad ocurre 8 días después. En tiempos de los aztecas, esta ceremonia se efectuaba cada 52 años, cuando las Pléyades se encuentran en el cenit, lo cual significaba el fin de un ciclo y el inicio de otro. Y en consecuencia, la continuidad de la vida. También en ese lugar existe la llamada Cueva del Diablo, ya que, según los habitantes de la demarcación, la persona que entra nunca más vuelve a ver la luz del día. Juan Iztapalapa. El icono de la estación es el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana.
UAMI son las siglas de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, campus educativo que se encuentra cerca de la estación y es la razón principal del nombre y símbolo de la estación. La parada se ubica en la colonia Ampliación San Miguel. Originalmente y hasta el 23 de septiembre de 1996 recibió el nombre de La Purísima, debido a la cercanía de la calzada La Purísima, aunque se renombró a UAMI, según por la cercanía de la universidad, aunque esta está retirada a 1 kilómetro de la estación, haciendo forzosamente tener que tomar otro transporte para llegar a la universidad. La estación es una de las 24 que se encuentra equipada con un cibercentro de la red del metro que facilita a los usuarios el acceso a internet de manera gratuita. La muralista mexicana Patricia Torres realizó en acrílico el mural Vida Académica de la UAM. La obra ocupa las paredes de la estación a través de 150 metros cuadrados. Constitución de 1917. Su nombre se debe a estar ubicada en la colonia Constitución de 1917 y su silueta representa un pergamino abierto en el cual fue escrito el número 1917, representando a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 que fue firmada en Querétaro. Se localiza sobre el eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa, casi en la intersección con el anillo periférico en su tramo nombrado como Avenida Canal de Garay. Desde 2021, se ha vuelto una estación de alta importancia gracias a la llegada de la línea 2 del cablebús, la línea 10 y la línea 13 del trolebús, por lo que se ha vuelto otra entrada importante para el oriente de la ciudad. Curiosidades extras. Originalmente la estación Iztacalco se llamaría Tezontle, esto debido al cruce de las avenidas Francisco del Paso y Troncoso y Canal de Tezontle, pero antes de su inauguración se renombró a Iztacalco, por estar en dicha alcaldía, aunque irónicamente, la estación está algo retirada de la cabecera delegacional. Originalmente la estación Atlalilco se llamaría Santa Bárbara, al estar ubicada entre los pueblos de Atzomulco, Santa Bárbara y Atlalilco, sin embargo al final se renombró a Atlalilco, debido al estar dentro del pueblo de Atlalilco. También la estación UAMI, antes de La Purísima se llamaría San Lorenzo, esto debido a su cruce del eje 8 Sur Ermita Iztapalapa y San Lorenzo, la cual te lleva al pueblo de San Lorenzo Tezonco, razón por la cual se renombró a La Purísima, para evitar confusión. Muchos se preguntan por qué esta línea se inauguró después de la línea 9 ya. Esto se debió a que anteriormente, en 1983, se planeaba que la línea 8 pasará por la plancha del Zócalo, y al iniciar su construcción en noviembre de 1983, el INAH estuvo boicoteando la obra, argumentando que las obras afectarían las estructuras de los edificios históricos de la plancha del Zócalo, como la Catedral, Palacio Nacional y el Templo Mayor, y más con lo acontecido en la línea 2 durante su construcción. A raíz de esto y los múltiples bloqueos, días después, se terminó suspendiendo el proyecto de la línea 8 y se dejaría en pausa para buscar un nuevo derrotero y tramo que pasará cerca del centro. Esta línea ha tenido varios cambios de derrotero y tramo, el primero sería de Indios Verdes a Pantitlán, el cual sería la primera versión y la cual se suspende en 1983, la segunda iría de Indios Verdes a Ejército Constitucionalista, la cual se mantuvo como un tramo a contemplar, la tercera la cual sería la definitiva y actual, de Indios Verdes a Constitución 1917. Lamentablemente, esta línea tiene una ampliación pendiente a Indios Verdes, ya que al principio, no se pudo completar la línea, tras los recursos destinados para la construcción de la línea 8, solo alcanzando 20 kilómetros, más adelante la ampliación se contempló para los planes posteriores como el de 1996, sin embargo no se ha planteado la ampliación de esta línea, incluso siendo olvidada tras la construcción de la línea 7 del Metrobús, actualmente quedan vestigios de esta ampliación en la línea 5, entre las estaciones Valle Gómez y Misterios en dirección Politécnico, donde estaría el espacio para el cambio de vía con la ampliación de la línea 8. También se tenía contemplado una ampliación a Santa Marta en 2018 por parte de la candidata en ese momento a la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sin embargo esta ampliación fue reemplazada por la actual línea 10 del trolebús elevado, dejando en promesa la ampliación por parte del metro.
Anteriormente, entre Escuadrón 201 y Atlalilco, se planeaba un switch con la línea 12 versión 1996, ya que de Iztapalapa a Constitución de 1917, se le cedería a la línea 12, y esta se le construiría un nuevo tramo al sur, hacia Acoxpa. Sin embargo, tras la modificación de la línea 12 entre 2002 y 2007, todo cambió y la línea 8 mantuvo su tramo a Constitución de 1917 hasta la actualidad. Originalmente los ME-92 circularán en esta línea, pero debido al poco parque vehicular que se construyó y su tardía llegada, los MP-82 que circulaban en otras líneas se les adaptaría para poder circular sobre esta línea. Hasta la actualidad siguen en servicio por la 8, y los ME-92 durarían 29 años en la línea 1, hasta 2023, donde se irían a la línea 3, donde actualmente circulan. Próxima estación, Apatzalco. Próxima estación, Iztacalco. Entre las estaciones Alto del Agua y Garibaldi, fueron construidas por el Grupo Riobo, es por eso es que estas estaciones lucen diferentes al resto de dicha línea. También esta línea, se utilizaron en las estaciones de correspondencia, la Solución Barcelona, la cual consiste de 2 vías y 3 andenes en los lados y centro, aunque el andén central de Garibaldi no está disponible para público, por lo que los trenes no abren las puertas del lado izquierdo y se encuentran tapados los accesos del andén. Sin duda alguna, la línea 8, a pesar de sus problemas y retos en el pasado, ha logrado ganarse un lugar dentro del metro de la Ciudad de México, estando en las 5 líneas más utilizadas, y también ayudando en la transportación de la alcaldía Iztapalapa y sus pueblos originarios. También caracterizada por tener una gran arquitectura y diseño, y también añadiendo una transformación y modernidad en la década de los 90. Pero dime, ¿cuál fue para ti la curiosidad más importante o sorprendente para ti? Por el momento es todo por mi parte, muchas gracias por ver el vídeo y nos veremos próximamente, en otra línea. Hasta pronto.